De la vida del apóstol Pedro derivamos 3 elementos claves para ser a un líder de verdad. En el anterior mensaje, en el anterior estudio, les decía que estos 3 elementos son las cualidades naturales de un líder o la materia prima. Lo segundo, les dije, fue las experiencias de vida apropiadas. Y lo tercero, las cualidades de carácter correctas. En la última sesión hablamos del primer elemento que constituye a un líder y son las cualidades naturales o la materia prima. En el caso de Pedro dijimos que él había sido creado y dotado con algunas cualidades como el deseo de conocer, un poder de decisión e ímpetu y un deseo de actuar. Decíamos que un líder es aquel por el cual el Señor lo ha dotado de cualidades que son innatas en él, pero dijimos que no era suficiente con eso. Hoy continuaremos, hermanos, con el segundo elemento, que son las experiencias de vida apropiadas. Veremos, por tanto, que no fue suficiente que Pedro, para poder contar con cualidades innatas, o no fue suficiente con esto, sino que tuvo que adquirir experiencia en el camino de la fe, caminando con el Señor y siendo moldeado por las situaciones. Cada situación que vivía le fueron moldeando para ser el líder que el Señor deseaba que fuera Pedro. Quiero empezar en esta mañana con una pregunta. ¿Un líder nace o se hace? A esta pregunta tenemos que responder que es necesario que aquel que desea servir en la obra del Señor en una posición de liderazgo debe contar, como vimos, con unas disposiciones naturales. O sea, en este caso, un líder nace. Es creado por Dios con esas capacidades. Pero también es cierto que esto no es suficiente. Esto es solo la materia prima. Es necesario que un líder se forme. Así que la respuesta es que un líder nace, pero un líder también se hace. No es suficiente con esas cualidades. No es suficiente con ser el que toma la iniciativa, con ser el que siempre está indagando. No es suficiente con eso. Un bloque de piedra, por ejemplo, requiere ser cincelado para hacer una obra de arte. Un pedazo de barro no es una jarra útil, requiere ser moldeado. Así, las experiencias forman a un líder. Entonces respondemos que un líder se hace. Un líder se hace a partir de las experiencias. No es suficiente contar con las características de un líder. Un creyente puede ser inquisitivo, con hambre de las Escrituras y con capacidad de aprender. Puede tener iniciativa, demostrar amor y compromiso con su iglesia y puede tener compromiso con la obra de Dios. Sin embargo, no se puede decir que ya esté preparado para ser un líder en la iglesia del Señor. Estas cualidades naturales deben ser acompañadas de una vida de experiencias con el Señor. Entonces, un deseo insaciable de conocer, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión por involucrarse personalmente no son suficientes. Si el líder no es maduro, si no ha caminado el camino de la fe y se ha expuesto a la mano de Dios moldeando su vida, aún no está preparado para ser el líder que el Señor le ha llamado a ser. Cuando hablo, por supuesto, de las experiencias, no quiero que piense en experiencias sobrenaturales, ya que hay hombres que creen que para servir al Señor necesitan encerrarse en un lugar apartado largo tiempo, sin comer ni beber, esperando tener experiencias místicas en las cuales reciben, según ellos, poder sobrenatural que los capacita para ministrar. Muchos dicen, necesito unos días aparte con el Señor, se van y según ellos reciben experiencias sobrenaturales, visiones que, según ellos, los ha preparado para ministrar la iglesia. Pero no estoy hablando de esas experiencias. Tal pensamiento y práctica es incompatible con las Escrituras. Lo que sí podemos ver en Pedro es que él fue formado a partir de las experiencias que vivió al lado del Señor.
Cuando hablo de experiencias, hermanos, estoy hablando de las vivencias que él tuvo con el Señor. Recordemos que el Señor comenzó a formar a sus discípulos, comenzó a caminar con ellos. El Señor predicaba a multitudes, pero cuando llama a sus discípulos, se dedicó a esos 12 personalmente, para que ellos fueran formados para la misión que tenían. De la misma manera que un creyente es formado viviendo en Cristo, sufriendo, gozando cada experiencia en el Señor y en su palabra, así el apóstol Pedro fue madurado para el servicio por las vivencias que tuvo. Pedro, junto con los demás discípulos, caminó con el Maestro, y esas vivencias fueron usadas por el Señor para enseñarle y mostrarle la clase de líder que él debía ser. Pedro experimentó victorias y experimentó derrotas, alegrías y dolores. En ocasiones caminó con firmeza, en otras desfalleció. A veces mostró el conocimiento adecuado de Cristo y su obra, pero otras veces se mostró incrédulo y débil. Su vida estuvo marcada por un constante sube y baja. Lo que sí es cierto es que todas estas vivencias fueron utilizadas por el Maestro para darle forma a su discípulo, a su apóstol. Las experiencias fueron como un cincel usado por el Señor. En ocasiones, estas vivencias fueron como el bisturí que diseccionó su alma para dejar en evidencia sus múltiples falencias y sanarle para convertirle en un servidor útil en las manos de Dios. Quiero que en esta mañana, hermanos, analicemos alguna de esas experiencias y las repercusiones que tuvieron en Pedro y que lo fueron formando como el líder que fue. Veamos entonces en primer lugar unas experiencias en las cuales Pedro se mostró firme y confiado. Cada vivencia que tuvieron con el Señor, cada exhortación, cada camino, cada milagro que ellos vieron, fue utilizado por el Señor para cincelar a su discípulo, y no solamente a Pedro, sino a todos. Pero recordemos que él era el líder. Él tenía que entender muchas cosas. La palabra del Señor dice que cuando Pedro decidió no negar a el Señor Jesús, cuando dijo yo no te negaré, dice la Biblia que los discípulos dijeron lo mismo. Ellos siguieron lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Así que el Señor necesitaba formar a su líder, a sus discípulos. Quiero que entonces veamos esa experiencia, esa vivencia que llevó a Pedro a ser el líder que fue. A esa primera vivencia le he titulado una pregunta necesaria y una respuesta reveladora. Una pregunta necesaria y una respuesta reveladora. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16 y estemos leyendo del versículo 13 al versículo 19. Es el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted mira el versículo 17, el Señor le responde a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro aquí recibe una felicitación de el Señor Jesús diciéndole: bienaventurado eres, Pedro. Qué bueno, has entendido lo que todo hombre tiene que entender para ser salvo. Pedro estaba siendo elogiado por el Maestro.
Pedro estaba siendo admirado por lo que acababa de decir. Por supuesto, el Señor le deja claro que no es por él, que no es por la capacidad de él, sino es porque Dios se lo ha revelado. Pero yo quiero que con este pasaje veamos que cada situación que Pedro y los discípulos vivieron fue utilizada por el Maestro para enseñarle algo y para afirmar la fe del apóstol Pedro y de sus discípulos. La pregunta es, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿O quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos contestan, ellos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres un profeta. Pero lo que marca el punto aquí, hermanos, es lo que el Señor les pregunta a sus discípulos. Él vuelve y los mira y les dice, bueno, la gente dice eso. La gente dice que yo soy eso. Pero quiero entender y quiero saber qué dicen ustedes. ¿Quién soy yo para ustedes? Es como si el Señor en ese momento les dijera, quiero escuchar su confesión de fe, discípulos. Ellos, el pueblo dice que yo soy. Es decir, que ellos no han entendido quién yo soy. Pero yo sí necesito que ustedes me digan para ustedes quién soy yo. Note lo que el Señor está haciendo con sus discípulos. El Señor estaba tratando con esos hombres. El pueblo pensaba una cosa, pero ¿quiénes debían entender realmente quién era el Señor? Esos hombres al cuales el Señor los había llamado para una misión. Y ese hombre, el apóstol Pedro, le contesta inmediatamente, sin titubear, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No quiero que piense en la experiencia que tuvo Pedro en ese momento, que fue un éxtasis que le vino en ese momento a la cabeza, sintió un calor en su cuerpo y dijo, uy, sentí en el Señor que tú eres. No. Hermanos, Pedro anteriormente había hecho la misma declaración. Si usted mira Juan, capítulo 6, versículo 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya había hecho esa declaración anteriormente. Así que no fue un éxtasis que le llegó en ese momento. Pero quiero que entienda que el Señor está utilizando esa experiencia para que los discípulos entendieran. Y en ese momento Pedro lo entendió. Pedro le declara, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermanos, cuando Pedro le dice al Señor que tú eres el Cristo, Pedro estaba reconociendo que Él era el ungido, que Él era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cuando le dice, tú eres el Cristo, le estaba diciendo, tú eres el Mesías prometido. Esa declaración, que para muchos es algo pequeño, significa mucho, porque Pedro estaba diciéndole, tú eres eso, esa promesa que Dios en el Antiguo Testamento el Padre había hecho. Tú eres, yo creo, y nosotros creemos que tú eres. Esa es la declaración, hermanos, que todo hombre debe creer. En el contexto de Juan, el capítulo que leímos para ver que Pedro había hecho esa declaración anteriormente, si usted lee allí el contexto, el Señor le dice a los hombres que ellos lo siguen porque les puede dar de comer. No por las señales que habían visto, no porque creían que era el Hijo de Dios,
y les pregunta una pregunta necesaria a sus discípulos. Y les dice, esta gente se ha ido, ¿ustedes también quieren hacerlo? ¿Ustedes también se quieren ir? Y se levanta Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Esta gente seguía al Señor por la comida física. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también me están siguiendo por esto? Y Pedro contesta, no, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Estos hombres estaban siendo formados, estos hombres estaban siendo capacitados para una obra. Y si volvemos al capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta acertadamente, y el Señor le dice, bienaventurado eres, es decir, Pedro, estás por el camino correcto. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan, y ustedes lo han entendido. Pedro iba a ser un instrumento en las manos del Señor para el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Pedro iba a ser aquel que iba a llevar el mensaje de salvación a los hombres. Si usted sigue leyendo en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 18, el Señor le dice, después de decirle, bienaventurado, Pedro, porque lo que acabas de decir es verdad, pero no te lo ha revelado tu carne, no es porque tú eres, sino porque Dios mismo te lo ha revelado. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por supuesto, muchos toman este texto para decir que Pedro era la roca, porque como a él lo llamaban roca, bueno, ese no es mi tema, pero lo que quiero que entiendan es que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú eres la roca, es decir, tú eres el discípulo, el líder que yo quiero que tú seas, y sobre esa roca, es decir, sobre eso que tú acabas de declarar, sobre eso que tú acabas de decir, sobre esa afirmación que tú acabas de hacer, sobre esa afirmación, sobre que Cristo es el ungido, y sobre esa afirmación de que es el Hijo del Dios viviente, es decir, Pedro estaba diciendo con esto, hermanos, que Jesucristo era Dios. ¿Recuerdan que los judíos querían matar a Jesucristo porque Él se estaba confesando como Hijo de Dios? Pero Pedro, cuando dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, se estaba yendo en contra de toda la religión falsa de ese momento. Porque ellos querían matar a Jesús, porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Cuando Pedro declara y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, tú eres Dios. Note la declaración que Pedro hace. Y este hombre iba a anunciar un mensaje. Y el Señor le dice, sobre esa declaración voy a fundar la iglesia. Hermanos, esto que el Señor le dijo se cumplió en Pentecostés. Pedro recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el mensaje que Pedro predicó? Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, versículo 24, al cual Dios levantó,
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios y ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje que Pedro predicó, que ese que habían crucificado, que a ese hombre que habían llevado a la muerte, ese hombre era el Cristo, era la promesa, era lo que Dios había prometido, era el Hijo de Dios y por tanto era Dios. Si usted sigue leyendo el contexto de Hechos, cuando estos hombres escucharon este mensaje, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Que un hombre tiene que creer para ser salvo, que Jesucristo es el ungido, la promesa, y que Él es el Dios hecho hombre. Note que el Señor, con esa pregunta que les hace, con esa vivencia que ellos hombres estaban teniendo y esa respuesta que Pedro hace, estaba marcando el fundamento de la iglesia. ¿Qué tenían que entender esos hombres? Esa verdad. Esos hombres iban a predicar, iban a seguir el legado del Señor. Y si esos hombres no entendían qué era lo que iban a predicar, el Señor no hace nada por hacerlo. Ese día el Señor reúne a sus discípulos y les hace una pregunta necesaria. Es una pregunta necesaria que todos nosotros debemos hacernos. ¿Quién es el Señor para nosotros? Parece muy obvio, pero a causa del desorden que vivimos en nuestros días, es necesario que el líder de la iglesia del Señor sea un hombre que ha tenido una experiencia, una vivencia con el Señor y que sabe y reconoce que Él es el Cristo. Este hombre tuvo que haber tenido un nuevo nacimiento. Es necesario que un líder de la iglesia sea un hombre que ha tenido esa experiencia con el Señor, uno que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, uno al que el Padre le ha revelado esta verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos hoy de los que ocupan el púlpito son hombres que no saben nada de estas cosas? Están allí proclamando un Cristo que no es el bíblico, unas promesas que no son certeras. Están allí por conveniencia, por sucesión familiar, porque el papá es pastor, entonces recibe la sucesión por ganancias deshonestas, pero han experimentado o no han experimentado la salvación del cielo. No saben quién es Cristo. Algunos incluso usan las palabras adecuadas, pero su fe no está forjada en las profundidades de su ser como un don de Dios. Como dice Lutzer en su libro, cincelado por el maestro, nada, excepto una revelación de Dios, puede darnos una perspectiva de Cristo que llene nuestros corazones de adoración. La oscuridad solo puede ser disipada mediante un milagro, un rayo de luz divina. Curar nuestra ceguera espiritual es una obra divina. Solamente aquel al cual el Señor ha traspasado su corazón puede entender y puede hacer esta declaración que todo hombre que quiera ser salvo debe hacer, y es que Él es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente. Hermanos, Pedro también tuvo otras experiencias que estuvieron cargadas de dolor, de vergüenza, y muchas veces no pasó mucho tiempo entre unas y otras, pero pasó de la exaltación a la humillación en un segundo. Y quiero que veamos esa otra experiencia, que aunque causó dolor en el apóstol, que aunque causó tristeza y un lloro amargo, el Señor utilizó esto para moldear, para cincelar a su discípulo. A esa experiencia la he llamado una reprensión dolorosa y una caída humillante.
Pedro en un momento fue llamado por Cristo bienaventurado, prometiéndole las llaves del reino. Pero en el siguiente párrafo, en el versículo 23, leamos desde el 21, hermanos, del mismo capítulo de Mateo, capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, hermano. Pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando quizás somos admirados, pero al poquito tiempo nos dan una reprensión fuerte? Nuestro corazón queda fulminado en ese momento. El Señor le acababa de decir al apóstol Pedro: bienaventurado eres, qué bueno muchacho, has entendido esto. Pero en el versículo 23 le hace una reprensión que, si usted mira la escritura, a nadie, a ninguno le hizo una reprensión tan terrible. Apártate de mí, Satanás. A los fariseos los llamó víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, hipócritas, pero nunca les dijo Satanás. Fue una reprensión fuerte para este hombre, pero era necesario. Aquí vemos a Pedro con una experiencia opuesta, ya no congratulado, sino reprendido con dureza. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Estas palabras Cristo no se las declara a nadie más. Esta reprensión fuerte estaba mostrando cómo Pedro, la roca, podía convertirse en una piedra de tropiezo. En lugar de actuar como su discípulo, estaba convirtiéndose en un instrumento del diablo. El hombre que apenas hace un momento habló con elocuencia bajo la guía de Dios, ahora estaba hablando guiado por el espíritu de oscuridad. Observemos que Jesús no reprendió a Pedro, sino a Satanás. Cristo puso en evidencia que la propuesta de Pedro era en realidad el plan del adversario. Quiere decir que en este momento la supuesta sabiduría de Pedro, el deseo de Pedro, era el deseo de Satanás. Pedro, por supuesto, tenía un sentimiento hacia su maestro, amaba al Señor, su maestro le había enseñado muchas cosas y le dice: de ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo se te ocurre? No, yo no quiero que tú mueras, y mucho menos de esa manera con la que tú estás diciendo. Ven, no lo hagas. Hermanos, ¿quién estaba interesado que Cristo no fuera a la cruz? Satanás. ¿Recuerdan cuando fue tentado? ¿Recuerda lo que Satanás le dijo al Señor? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Es decir, tú no necesitas morir. Tú no necesitas ir allí. Solo adórame. Así que en ese momento, cuando Pedro le dice: no lo hagas, el Señor le está diciendo: mira los pensamientos de Satanás. Este hombre no estaba pensando espiritualmente. El Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás siendo piedra de tropiezo, y le da la razón. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Pedro estaba pensando carnalmente, no espiritualmente. Y el Señor utiliza esa vivencia dolorosa, esa reprensión tan terrible, para enseñarle a su apóstol que no era con fuerza humana, que era necesario ir a la cruz, que
Ellos tenían que someterse a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo fuera a la cruz. No había otra manera en la cual el hombre podría ser salvo. Pedro quería reconvenir al maestro y por eso le estaba haciendo piedra de tropiezo. Por eso concordaba con los pensamientos de Satanás y por eso es reprendido el apóstol. Le dice, tú estás pensando es como un hombre carnal. El Señor Jesús es claro a darle a Pedro la razón. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estaba pensando espiritualmente, estaba poniendo la mira en las cosas de los hombres. El apóstol tenía los ojos puestos en las cosas de aquí. Él sabía que Jesús era el Salvador, pero no entendía el valor de la cruz. ¿Por qué morir? Dice. ¿Por qué de la manera ignominiosa? Pedro no entendía, aunque escuchaba, no entendía. Y cuán importante era que Pedro entendiera lo que estaba por suceder con Cristo. Él requería someter su mente a la verdad, que sería portador de un mensaje. Su vida y su muerte abrirían el reino de Dios para la salvación de muchos. Él tenía que entender que Cristo era el Hijo de Dios, pero que tenía que ir a la cruz a morir. Era la única manera. Pedro no lo entendía, pero en ese momento comenzó a entenderlo. Entonces, hermanos, piense, la reprensión del Señor no fue para destruir a su discípulo, no fue para decirle, no, te estás creciendo mucho, ve para abajo, no, era para enseñarle a pensar de una manera espiritual, para mostrarle a Cristo y para mostrarle que era necesario obedecer al Padre e ir a la cruz para la salvación de su pueblo. Pedro tenía que comprender que aunque Dios podría revelarle ciertos asuntos espirituales, él necesitaba continuar sometiendo su mente al Señor. De lo contrario, podría convertirse en una piedra de tropiezo. Esa fue una experiencia adecuada para la falta de espiritualidad de Pedro, aunque dolorosa y humillante para el orgullo del discípulo, útil para cincelar a la roca. Hermanos, un líder no solo tiene que conocer algunos asuntos de la Escritura, él requiere que toda su mente esté sometida a las Escrituras. ¿Cuánto daño puede hacer un consejo bien intencionado, pero antibíblico? Los consejos que no son bíblicos son dañinos para el alma. Un líder que no se somete por completo a las palabras de Cristo puede empezar a coincidir con los planes del diablo para la iglesia. Puede crear división y destrucción. Cuán importante es que los hombres de Dios piensen como la Biblia piensa, vean las cosas espiritualmente. Otra experiencia de Pedro, y tal vez la más dolorosa, una que lo hizo llorar con amargura, fue que justo después de prometer acompañar al Maestro en toda prueba dura y aún en la misma muerte, terminara por negar y por maldecir y jurar no conocer al Señor. Cristo le había advertido, pero el presuntuoso Pedro se apresuró a prometer. En sus fuerzas, lo que no podía cumplir. Él pensó que en el camino de la fe, lo único necesario eran las resoluciones, era la autoconfianza. Pero el duro golpe le enseñaría que un hombre es débil, un hombre que no confía en el Señor, un hombre que toma sus propias determinaciones. Este hombre caerá. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Nota las palabras del Señor? El Señor le está diciendo: todos vosotros se irán, todos, porque escrito está. Pedro responde, versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca
me escandalizaré. Versículo 34, vuelve el Señor Jesús a decirle. Jesús le dijo, de cierto, escucha lo que te estoy diciendo, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vuelve Pedro y le dice, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. De nuevo Pedro estaba hablando cuando tenía que estar escuchando. Él no escuchó la voz de Cristo advirtiéndole del peligro que estaba corriendo. Se apresuró a corregir a Cristo. Cristo le estaba diciendo, todos se van a escandalizar de mí. Sepan eso. Pedro corrige al maestro y le dice, no, Señor. Es como si Pedro dijese lo siguiente, Señor, un momento, no digas tal cosa. Yo, Pedro, el apóstol Pedro, no te dejaré. Yo soy diferente a todos los demás. Ellos tal vez se irán, pero yo me conozco bien. Conozco mi fuerza, conozco el amor que tengo por ti. Ya son muchos años caminando a tu lado. No hay manera de que yo te deje. Si Pedro no se hubiese apresurado a hablar, si en vez de hallarse valiente y esforzado, se hubiese visto débil, si hubiese pensado de sí mismo con moderación y hubiese declarado, es cierto, Señor, soy débil. Lo que tú estás diciendo es cierto. Soy débil y lo reconozco, pero te suplico no me metas en esa tentación. No me dejes caer. Yo soy capaz de dejarte, pero fortaléceme. Ayúdame. Quizás otro hubiese sido la situación. Por supuesto, esto pasó porque el Señor quería enseñarle a su discípulo. Pedro tuvo que experimentar en carne propia, llorar amargamente. Dice la Biblia que él lloró amargamente después de esto, recordando las palabras del Señor diciéndole, me negarás, me negarás. Pero también retumbando las palabras del mismo diciendo, no lo haré, no lo haré y no lo haré. Qué terrible, hermanos. Fue a través del dolor y la amargura que Pedro aprendió que era débil y que no podría en sus fuerzas seguir. El apóstol que abriría el reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio tenía que reconocer su debilidad y andar en las fuerzas de otro, y ese otro era Cristo. El apóstol no podía captarse en sus fuerzas. Las fuerzas del hombre son como un barco de papel en medio de la tormenta. Todas sus jactancias, todas sus promesas, todas sus fervorosas resoluciones no lograron apartarlo del pecado que venía con poder. En su caída no solo niega a Cristo a voz baja, sino que con apasionadas maldiciones lo niega. Ay, Pedro, le dice el Señor, Satanás lo estaba zarandeando como a trigo, pero así, de esa manera, Pedro aprendió cuánta paja había en su alma y cuán vigilante tenía que ser para confiar solo en las fuerzas del Señor. Pedro necesitaba aprender a confiar únicamente en las fuerzas del Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor? A través de un dolor, a través de una prueba dura. Este hombre tuvo que llorar amargamente. Cada vez que el gallo cantaba, su alma se estremecía pensando en las palabras de su maestro. Me negarás, no lo haré. ¿Y qué pasó? Lo negó. Un líder tiene que aprender a confiar en las fuerzas de otro y a despreciar las suyas propias. Ahora no se condena que Pedro tuviese una resolución tan santa como no querer negar a Cristo. Lo malo fue confiar en sí mismo, fue apoyarse en sus fuerzas. Un líder debe ser resuelto y fuerte, pero debe depender completamente del Señor. Mis hermanos, ¿cuántos líderes hoy están luchando en sus fuerzas? ¿Cuántos hoy trabajan por sí mismos y para sí mismos? El Señor no está acompañando estas labores, pues no han abandonado su autoconfianza y autosuficiencia. Para ellos la caída es eminente. Aquel que desee ser líder, siervo útil en las manos de Dios, debe ser
uno que no se apresure a hablar, a prometer, sino que pase mucho tiempo escuchando y dependiendo totalmente de la gracia y la misericordia del Señor. Quiero que escuche para terminar las siguientes consideraciones. Si el Señor Jesús nos preguntara hoy, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué responderíamos nosotros? Según el mundo, dice que Cristo es un buen hombre, que es un hombre que predica el amor de Dios, que es un buen maestro ejemplar con una vida piadosa, que aceptaba a todos con sus defectos y pecados. Otros dicen que Jesús es un sanador, un proveedor, un ayudador en los momentos donde nada más funciona. Pero déjeme decirle que si tú piensas de Cristo, esto no es un pensamiento bíblico. Cristo no es esto. Y si tú piensas esto del Señor, insultas su grandeza y su obra. Si tú no puedes declarar con fe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si no has experimentado que estas palabras sean vida en tu alma, si el Padre no te ha revelado esta verdad, no eres un discípulo de Cristo, no eres un seguidor genuino de Cristo, aún estás en ceguera, la luz divina no te ha alumbrado y necesitas con urgencia pedir ser iluminado para la salvación. Si tú no puedes ver al Señor como lo que es Él, la promesa del Padre para la redención del hombre, si tú no puedes ver a Jesús como el Dios hecho hombre, como el gobernador de todo el mundo, tú no puedes decir que eres un discípulo del Señor. Tienes que declarar. Considere lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro cuando se convirtieron más de 3,000 personas? Hermanos, tenían que creer que Jesucristo era el Señor y que era el Hijo del Dios viviente y por tanto era Dios hecho hombre. Eso es el concepto que debemos tener de Cristo para ser salvos. No otro. ¿Qué es entonces, según el texto, lo que debe creer el hombre para ser salvo? Que Jesucristo es el Señor, que murió para redimirnos del pecado, que Dios le levantó de los muertos. Nadie podrá ser salvo sin tener esto claro, sin creer en el corazón y sin confesar con su boca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esto, una vez más, llamamos al pecador no arrepentido a que se acerque a Cristo y crea en Él para ser salvo. La invitación es a que sea como Pedro y no como Judas, que aunque estuvo allí escuchando esta declaración de fe, rechazó al Salvador y murió condenado. Judas también escuchó la pregunta del Señor Jesús. Pedro la declaró, pero Judas no la creyó. Considere también, hermanos, iglesia, cuando usted piensa en la perseverancia, en el camino de la fe, ¿en quién está confiando usted? ¿Su confianza está puesta en los varones, en los pastores de la iglesia? ¿Es usted de los que dicen, nunca me apartaré de la fe porque mis pastores son maduros y sanos en la predicación? O tal vez usted dice, nunca me apartaré de mi Señor porque estoy en una iglesia bíblica y reformada, porque llevo muchos años en el Evangelio, porque el Señor me ha bendecido y me ha rodeado de grandes bendiciones. Ay del que dice, no me apartaré del Señor porque tengo una familia bendecida. Todas estas cosas pueden ser quitadas en un momento y el Señor se glorificará en quitarlas si en ellas apoyamos nuestra confianza. Mi hermano, su confianza tiene que estar solamente en Cristo, únicamente en el Salvador de su alma. Por estas épocas hacemos resoluciones. Decimos, este año no me alejaré del Señor, no dejaré de congregarme, me esforzaré por creer. Y eso está bien, hermanos.
Eso debemos tenerlo en nuestro corazón. Recuerden que lo que el Señor condenó no fue el deseo del apóstol, fue que lo hizo en sus fuerzas. Así que las resoluciones deben estar, pero deben estar apoyadas en Cristo. Si esto no es así, no perdurarán. Y en esto, hermanos, los líderes tienen que ser ejemplares. Imagínense en un líder que es el primero en abandonar la barca cuando hay tormenta. Hermanos, no seamos como Pedro, autosuficientes y ligeros para prometer lo que no podremos cumplir. Hagamos como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, 1. Él le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate, pero no en tus fuerzas, sino hazlo en la gracia que es en Cristo Jesús. Tomemos resoluciones de servir al Señor, tomemos resoluciones de no apartarnos del Señor, pero no confiemos en nuestra propia fuerza, sino descansemos en el Señor, porque solamente Él puede sostenernos, solamente Él puede llevarnos al final. El apóstol Pedro tuvo que aprender esto con dolor. Tal vez muchos de nosotros tendremos que aprender esto con dolor. Pero si es así, que el Señor sea glorificado y que la iglesia sea santificada y que podamos aprender esto. Oremos.